la fisiología. Perdón, la anestesia inicia con las demostraciones de inhalación de vapores a mediados del siglo XIX, y como no había regulación, pues había muchísimas complicaciones de la vía aérea. Desde el inicio de la anestesia supimos que el abordaje de la vía aérea se volvió muy relevante, por lo que se desarrollan los primeros dispositivos para su control, como la mascarilla de Jan Kauer, ¿no?, que era esta mascarilla que se mojaba con los anestésicos para ser inhalados, y las primeras intubaciones para anestesia las realiza el doctor Franz Kuhn. Aquí vemos cómo tiene al paciente intubado. Eran intubaciones muy traumáticas, los tubos eran de metal, a veces los cubrían con piel de animales o con caucho para que fuera menos traumático, pero de todas maneras era muy invasivo. Vean el equipo de intubación, generalmente se intubaba con el paciente sentado y con el dedo se retraía la lengua y todo, y con estas guías y los estiletes se retraía también la epiglotis para hacer las intubaciones y ventilar con estos primeros dispositivos de anestesia, con fuelles de pedal y estas válvulas de regulación de entrega de gases, ya sea con estos tubos de metal o para mascarillas faciales. La anestesia realmente solo fue posible cuando ya comenzamos a entender y a controlar la vía aérea. En la Primera Guerra Mundial, con tantos heridos de cabeza y cuello, pues hubo mucha necesidad de abordar mejor la vía aérea. El doctor McGill crea los tubos traqueales con magnito inflable y la intubación nasal a ciegas, por eso es que las pinzas de McGill llevan su nombre. En 1950 se populariza la intubación para anestesia, apenas en el 50, en el 70 tenemos los primeros tubos traqueales con manguitos de baja presión y desechables, y hasta 1995 tuvimos la primer guía para el manejo de la vía aérea de la ASA, y se creó la Society of Airway Management, y en el 2005 tuvimos los primeros videolaringoscopios. Ya existían, pero realmente fue como la introducción generalizada, ¿no? Para muchos los videolaringoscopios son muy comunes, ¿no?, ya hoy en día, pero realmente no tienen tanto tiempo, y con cada avance en el manejo de la vía aérea, las complicaciones disminuyeron exponencialmente y fue posible intervenir casos cada vez más complejos. La prevención es la clave del éxito en la anestesiología. En un estudio en conjunto que hicieron la Anesthesia Quality Institutes y la National Anesthesia Clinical Outcomes, analizaron 3.2 millones de casos, que son muchísimos, y las complicaciones perdón, relacionadas a la anestesia disminuyeron a menos del 5% del total de los casos. La anestesia es la especialidad médica más segura de todas, la que más ha disminuido su tasa de complicaciones en los últimos 40 años. Y esto es porque nuestro abordaje del paciente está todo centrado en la seguridad. ¿Y cómo proveemos seguridad al paciente? Previniendo. Siempre el enfoque del anestesiólogo debe ser de prevenir las cosas que te pueden pasar. En todo el perioperatorio, que consta, como sabemos, de 3 tiempos: el preoperatorio, el transoperatorio y el postoperatorio. Hablando de vía aérea en específico, el preoperatorio pues va a estar dado principalmente por la valoración preanestésica, donde vamos a ver los riesgos y gracias a eso nos vamos a poder prevenir a enfrentarnos a una vía aérea difícil o no. Una vez que ya estamos en el transoperatorio, nuestros algoritmos nos van a orientar a la toma de decisiones para hacer diagnósticos oportunos y establecer tratamientos tempranos. Y ya en el postoperatorio, pues controles y continuidad en el tratamiento, mantenimiento de la terapia, vigilancia y seguimiento a mediano y largo plazo. Como siempre les digo, la mejor complicación, entre comillas, porque pues si la puedes evitar, la mejor complicación es la que puedes evitar, ¿no? Si te llega a ocurrir, no hay problema, puedes afrontar esta complicación porque ya sabías que podía suceder y por lo tanto ya estabas preparado. Ese es el enfoque de la anestesia exitosa: ver los posibles futuros y anticiparse a ellos. Eso es fundamental. Yo siempre les digo a mis residentes que debemos de ser como el anestesiólogo tiene que ser como un Doctor Strange, ¿no? El anestesiólogo tiene que ver 6 millones de futuros posibles, y en esos 6 millones o más millones de futuros posibles, tienes que saber cómo actuar y cuál es el mejor futuro para ese paciente. Te tienes que adelantar a los hechos y prepararte, sobre todo porque además ya tenemos las herramientas para estar listos. Vamos a ver conceptos básicos en el manejo de la vía aérea. Por cierto, esta imagen tiene un error. Aquí metieron el tubo a esófago, no está en tráquea. ¿Qué es la vía aérea? La vía aérea, como sabemos, es un sistema anatomofisiológico que permite la entrada y salida de gases hacia y desde los pulmones hasta el ambiente exterior. Inicia en narinas y termina en alvéolos. El sistema, sabemos que es un sistema con el que no podemos vivir.
La vía aérea no permeable pues es incompatible con la vida. Tenemos 3 accesos, 2 naturales, que es el nasal y el oral, y un artificial, que es el traqueal. Aquí vemos el acceso vía nasal, acceso vía oral, y el artificial, que es la traqueotomía, ¿no? Y tenemos en la vía aérea alta 5 puntos de estrechez. Las narinas, la nasofaringe, vean aquí cómo se estrecha muchísimo, la orofaringe, en esta parte del paladar blando, la lengua, la faringe, todo esto, la glotis y el cartílago cricoides. Cualquier cosa que pueda estrechar aquí, vamos a tener dificultades en la ventilación. Es importante saber estos 5 puntos de estrechez porque son los 5 puntos más comunes. Si tenemos edema, si tenemos mocos, si tenemos sangrado, perdón, o alguna otra situación, estos van a ser los 5 puntos principales de obstrucción de la vía aérea. Y es un sistema estrechamente conectado con su anatomía. Cualquier alteración en la columna, en la musculatura, algún tumor, lo que sea que nos altere alrededor de la vía aérea nos va a afectar. Ahora, la vía aérea baja, sabemos que comprende de tráquea, bronquios y bronquiolos hasta los alveolos. La tráquea, pues, va desde el borde inferior del cartílago cricoides en C6 hasta su división en los bronquios en T4. El bronquio derecho, como sabemos, es más recto, por lo que tiene más probabilidad de intubación unilateral hacia ese pulmón. Y tenemos 3 puntos de estrechez: el cartílago cricoides, como ya habíamos visto, la carina en la división hacia los bronquios, y con cada división bronquial pues vamos a tener estrechez. Estos van a ser puntos importantes igual por si tenemos algún objeto extraño, moco, etc. para la ventilación. Y la membrana cricotiroidea es un punto de interés anatómico para nosotros anestesiólogos porque es el punto de acceso para una vía aérea de emergencia o quirúrgico, ¿no? La punción aquí es una membrana que está entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. Es una membrana que tiene más o menos 2 centímetros de ancho por 1 de alto y es el punto de acceso quirúrgico percutáneo de preferencia. Es importante, si vamos a abordarlo, que sea en el borde inferior, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el borde superior está generalmente la arteria cricotiroidea, que nos puede dar mucho sangrado si la puncionamos. Otros puntos relevantes de la vía aérea a considerar es el plexo de Kisselbach. El plexo de Kisselbach es la zona muy vascularizada que hay aquí en la región anteromedial del septum, responsable del 90% de epistaxis, y que es posible lesionarlo con un abordaje nasal, en intubaciones nasales o si usamos cánulas de Wendel, por ejemplo. La articulación temporomandibular, sabemos que los cóndilos son el responsable del primer 30% de cuando abrimos la boca, son responsables de ese movimiento, deben de tener capacidad de subluxación y puede ser un punto de importancia. La faringe sabemos que pues, es una estructura muscular, depende del tono muscular, y la sedación o la relajación va a causar oclusión de la vía aérea por pérdida del tono muscular. Y los cartílagos aritenoides también son bien importantes porque son responsables del movimiento de las cuerdas vocales y pueden lesionarse si seleccionamos un tubo muy grande o producimos isquemia en este punto y podemos causar una lesión permanente de cuerdas vocales. Ahora, los ejes de la vía aérea sabemos que son 3: el oral axis, o sea, el eje oral, que es este en azul, el eje laríngeo y el eje faríngeo. Entre mejor estén alineados, vamos a tener una mejor visión. Ahora, ¿a qué tienen que estar alineados? Tienen que estar alineados entre sí para que el ángulo sea menos entre ellos, pero también tienen que estar alineados a nuestro ángulo de visión, ¿ok? Vemos cómo la cabeza con cojín en posición neutral hace que los ejes laríngeo y faríngeo prácticamente ya se junten mucho más, aunque aquí el eje oral pues todavía está un poquito separado. Y cuando realizamos una maniobra de hiperextensión del cuello, ya los ejes laríngeo y faríngeo prácticamente están alineados en una misma línea, ¿ya vieron? En un mismo ángulo, y reducen un poquito su eje con el eje oral, en la angulación. Esta es lo que también se le conoce como la posición de olfateo de McGill, que esta es la variante con la mano enfrente. Ponemos la mano en la frente del paciente, la otra mano en la barbilla y extendemos, ¿ok? Esto mejora la alineación de los ejes y también tenemos la hiperextensión cervical con subluxación mandibular que ayuda a retraer el piso de la boca para que podamos ventilar mejor.
Si a esto le agregamos un cojín con hiperextensión del cuello, pues vemos que prácticamente los ejes quedan alineados completamente entre sí, dándonos una visión directa a la vía aérea. ¿Con qué herramientas contamos para ventilar? Actualmente se dividen los métodos de ventilación en 3 categorías según el abordaje y el equipo. En no invasivas, que es todo aquello que va externo, por ejemplo, mascarillas faciales, nasales, IPAP, puntas nasales. Vías semi-invasivas son aquellas que sí entran a la vía aérea pero no llegan a la laringe, como cánulas de Guedel, estas cánulas de ventilación nasofaringea que se llaman cánulas de Wendel, o dispositivos supraglóticos, o sea, las mascarillas laringeas. Y las vías invasivas, que ya es lo que conocemos como la intubación, ¿no? Que ya va dentro de la laringe, intubación retrógrada, cricotiroidotomías, etc. La ventilación por vías no invasivas, como sabemos, son ventilaciones con dispositivos externos, dependen de que la vía aérea esté libre y no requieren instrumentación, sean mascarillas faciales, puntas nasales, mascarillas Venturi, reservorios, IPAP, mascarillas nasales. Las semi-invasivas, estas sí ya se introducen, pero no llegan a la laringe. Sí dependen de tener los accesos libres, ya sea oral o nasal, y algunos sí requieren de instrumentación adicional. Tenemos las cánulas de Guedel, las cánulas de Wendel para ventilación nasofaringea, y los dispositivos supraglóticos que se dividen en 3. Las mascarillas laringeas de primera generación, las de segunda generación y las que son guías para intubación. Las de primera generación son estas, la LMA Classic y la Unique, y las de segunda generación se consideran las ProSeal y la Supreme, que tienen pues algunas ventajas y desventajas. Realmente las dos funcionan muy bien, y tenemos otras un poquito más avanzadas que ya son como de tercera generación, entre comillas, como la Aura Ones, la Aura 40, que está reusable, las iGel, que a mí en particular me gustan mucho, porque tienen un sellado, son como de gel, estas no se inflan, ¿no? Son como de una gelatinita y entonces tienen un muy buen sellado, y aparte también puedes intubar a través de ellas. Y tienen un dispositivo de aspiración gástrica por aquí, miren. Entonces son muy buenas, me gustan mucho. Están las Cook Gas Air Q también, que he probado todas realmente, y la Fast Track, con la que también puedes hacer intubaciones. ¿Cuáles son las ventajas de estos dispositivos? Son una buena alternativa a la intubación. Al no requerir laringoscopía, evitas las respuestas de estrés, se evitan los traumatismos por intubación, necesitas menos anestesia para ponerlas, pueden ser colocadas sin relajantes musculares, son muy bien toleradas por los pacientes, pues tienen algunos ya menos riesgos de aspiración pulmonar, aunque con sus asegúnes, y permiten la intubación traqueal a través de ellas. Inclusive ya también hay estos dispositivos de mascarillas laringeas iGel para resucitación cardiopulmonar en ambientes extrahospitalarios, para ventilación de boca a boca prácticamente. ¿Cuáles son las limitantes de las mascarillas laringeas? Yo siempre les digo, las contraindicaciones absolutas: si el paciente tiene riesgo de broncoaspirar, no las usen. O sea, vean cómo la mayoría tienen que ver con esto: pacientes sin ayunos, con obstrucción intestinal, vaciamiento gástrico retardado, cirugía con mayor manipulación visceral. Todo esto, si tienen un paciente así, no lo usan. Cirugías prolongadas, porque al tener un dispositivo ahí dentro de esa zona, pueden causar isquemia, y si la tienen por mucho tiempo, pues pueden causar una lesión. Entonces, cirugías prolongadas no van a poder usarlas, ¿no? Bueno, no son recomendables. En cirugías de más de 60 minutos pueden llegar a usarlas hasta 120 minutos, inclusive hay reportes, pero no se recomiendan en general en cirugías muy largas, y bueno, aquí tienen sus contraindicaciones relativas. La ventilación por vías invasivas, bueno, pues constan de la laringoscopía directa, la clásica, también la laringoscopía indirecta con dispositivos como el AirTrack, que por ahí te puedes asomar, ¿no? Aquí tiene esta ventanita, y por ahí vas introduciendo el tubo, los AirTrack. Los laringoscopios ópticos con lentes, igual, por aquí puedes ver los prismas de Hoffman, o tenemos también pues ya la videolaringoscopía. O también tenemos las vías invasivas, la percutánea y la quirúrgica, como la cricotiroidotomía percutánea, la quirúrgica, la intubación retrógrada, o de plano una traqueotomía. Vamos a ver qué es vía aérea difícil. Primero vamos a ver qué es la vía aérea normal, ¿no? Una secuencia de vía aérea normal, como sabemos, la anestesia se divide en 4 tiempos, que es la inducción, cuando vamos a meter al paciente a la anestesia, cuando lo mantenemos anestesiado, cuando lo despertamos, la emersión, y finalmente la recuperación. En la inducción sabemos que pues vamos a preoxigenar al paciente, ya sea con puntas nasales o con mascarilla facial, y de ahí
nos vamos a decidir hacer un procedimiento de ya sea intubación traqueal o ponemos una mascarilla laríngea y entonces ya tenemos la vía aérea asegurada y así nos mantenemos. Ya cuando lo vamos a despertar, pues viene un proceso ya de extubación o de retiro de la mascarilla, según hayamos decidido. Y vamos a volver a ventilar al paciente con una mascarillita facial y luego ya va a salir al área de recuperación para tener a lo mejor oxígeno complementario, ya sea con puntas nasales o mascarilla facial. Si nos damos cuenta, entonces pasamos de una ventilación no invasiva a una ventilación semi-invasiva o invasiva y finalmente retornamos a una ventilación no invasiva, o sea, ya una ventilación más fisiológica. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué es la vía aérea difícil? Bueno, la ASA nos dice que cuando un anestesiólogo entrenado experimenta dificultad ventilando la vía aérea superior o dificultad para la intubación traqueal o ambas, ya es una vía aérea difícil. Ellos nos hablan de un anestesiólogo entrenado. La Canadian Society nos dice que la vía aérea difícil es cuando un médico experimentado anticipa, y esto es algo importante, ellos ya hablan de anticiparse, ¿no? Ya sabes que te puedes enfrentar a ello antes. Entonces, la vía aérea difícil es cuando anticipas o encuentras dificultad con ventilar con mascarilla, con laringoscopía, con intubación, con mascarillas laríngeas, con vía aérea quirúrgica o con todas. Y la Difficult Airway Society nos dice que es una situación clínica en la que cualquier personal de salud, ojo, no tiene que ser anestesiólogo, porque sabemos que la intubación se realiza por paramédicos, enfermeros, en UCI, en muchos lados. Entonces, cualquier personal de salud que tenga entrenamiento en manejo de vía aérea, si encuentra dificultad con uno o varios métodos para mantener la vía aérea, pues ya es una vía aérea difícil, ¿ok? Como tal, no hay una definición estandarizada, como pueden ver, pero básicamente podemos decir que una vía aérea difícil, en resumen, es cuando tienes dificultad ya sea para acceder a la vía o para mantener una vía aérea permeable en manos entrenadas y expertas. ¿A qué le llamamos manos entrenadas y expertas? Y esto es algo bien interesante, hay estudios al respecto. Una mano experta, se han hecho curvas de aprendizaje, se han hecho mediciones, y la ASA dice que para tú considerarte experto en el manejo de la vía aérea tienes que haber realizado cuando menos entre 800 y 1200 laringoscopías, ¿ok? O un anestesiólogo que que está titulado ya como anestesiólogo y que lleva al menos 3 años de experiencia como anestesiólogo, ese se considera ya un anestesiólogo experimentado. Al menos 3 años. Entonces, pues esto marca mucha diferencia para que vean, el manejo de la vía aérea sí requiere de mucha práctica. Vamos a ver ahora qué es la dificultad para ventilar con mascarilla facial. Ahora nos dividen, eso está padre, nos dividen en dificultad para ventilar con mascarilla nasal, se divide todo en dificultad para ventilar con mascarilla facial, dificultad para la laringoscopía y dificultad para la intubación y dificultad para vía aérea quirúrgica. Entonces ya está dividido todo. Vamos a ver primero la dificultad para ventilar con mascarilla. Es aquella situación en la que no es posible para un anestesiólogo, ojo, sin asistencia, ¿sale? O sea, tú, un anestesiólogo solito, si tú no puedes mantener una saturación arriba de 90 usando una mascarilla facial con presión positiva, con FiO2 al 100%, en un paciente cuya saturación previa era del 90% o más, eso ya es una ventilación difícil con mascarilla facial. Más o menos ocurre en un 0.1 a 5% de la población, que no es nada despreciable, pero cada vez esta prevalencia va aumentando más porque los factores van incrementando más en nuestra población. Cada vez nos enfrentamos más a pacientes de este estilo. Predictores de la ventilación difícil con mascarilla facial. ¿Cómo nosotros vamos a saber que nos va a costar trabajo ventilar con mascarilla a un paciente? Tenemos varias mnemotecnias. La primera es bones, huesos en inglés, que tiene que ver con barba, si un paciente tiene barba, si un paciente tiene obesidad, si no tiene dientes, si tiene envejecimiento, ancianos, elderly, o si ronca, ¿no? Snoring, o si tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si tiene alguno de estos elementos, ya podemos saber que nos va a costar trabajo ponerle, ya no hablamos de laringoscopía, estamos hablando de ponerle la mascarilla, te va a costar trabajo. Y vean, este paciente pues tiene muchos de estos factores, ¿no? Entonces, ponerle mascarilla puede ser que ya de entrada te cueste trabajo. Tenemos otros factores predictores.
esta otra escala, esta otra mnemotecnia que se llama moans, ¿no? Como gemidos en inglés, que es una mascarilla que tú se la pones y no sella bien, que tenga alguna obstrucción, como algún tumor, por ejemplo, que tenga más de 55 años, que no tenga dientes o que tenga rigidez pulmonar. ¿Por qué? Porque va a tener fuga facial, lo que le llamamos fuga facial. Estos pacientes que les pones la mascarilla y todo el aire se les sale por aquí por los lados, ¿no? O estos pacientes que no tienen dientes, se le colapsa aquí todo con los labios, entonces tiene mucha fuga. Otros predictores son, está esta mnemotecnia que es AMATE, que es la amplitud facial, pacientes que tienen la cara muy ancha, cuesta trabajo sellar la mascarilla, que tengan maloclusión mandibular, alteraciones anatómicas, como por ejemplo parálisis facial, que tengan tumoraciones, que tengan trauma facial, el típico accidentado en moto, ¿no? Que no puedes ni ponerle la mascarilla, tiene todo el trauma ahí facial, o que tengan extensión cervical limitada, pacientes que estén operados del cuello o que tengan artritis reumatoide, artrosis, etc. ¿Cómo sabemos que nos está costando trabajo ventilar con mascarilla facial? Hay algunos signos de ventilación difícil, como puede ser que no expanda el tórax adecuadamente, que no tengamos sonidos ventilatorios, que tenga mucha insuflación gástrica, que la saturación disminuya, que no tengamos capnografía. Hay una escala, ahorita la vamos a ver, que necesitamos mucha presión para lograr ventilar, y vamos a ver la escala de gradación de Concord de dificultad. ¿Cómo sabemos que nos está costando trabajo ventilar con mascarilla facial? Hay algunos signos de ventilación difícil, como puede ser que no expanda el tórax adecuadamente, que no tengamos sonidos ventilatorios, que tenga mucha insuflación gástrica, que la saturación disminuya, que no tengamos capnografía. Hay una escala, ahorita la vamos a ver, que necesitamos mucha presión para lograr ventilar, y vamos a ver la escala de gradación de Concord de dificultad con mascarilla facial. Si estamos ventilando con la mascarilla, tenemos la mascarilla con el paciente y estamos con la bolsa. Si tenemos CO2 con meseta, pues tenemos un grado A, no hay ningún problema. Si tenemos capnografía, pero ya no hay meseta, pero el capnógrafo nos marca más de 10 milímetros de mercurio, tenemos una dificultad grado B. Si tenemos capnografía, pero con menos de 10 milímetros de mercurio, ya tenemos un grado C. Y un grado D es cuando de plano ya no tenemos capnografía. También tenemos la escala de Hahn, que tiene que ver con la dificultad según el número de operadores y lo que uses para ventilar. Por ejemplo, si ventilas con una sola mano, ¿no? Si tienes una mano en la mascarilla, pues no hay problema. Si tienes que usar las dos, ya te está costando más trabajo. Si te tienes que apoyar de dispositivos como una cánula de Guedel o una de Wendel, pues ya también tienes mucho más dificultad. O si tienes que ajustar tu bloqueo neuromuscular. ¿Qué algoritmos podemos seguir cuando te está costando trabajo ventilar con la mascarilla? No estamos hablando de laringoscopía, pura ventilación con mascarilla. Primero, pues va a depender la toma de decisión de dos factores. ¿Qué esperamos encontrar? ¿Tenemos predictores de vía aérea o no? ¿Ok? ¿Y con qué podemos enfrentarlo? ¿Cuál es el equipo con el que contamos? Y si tenemos a alguien que nos ayude. ¿Bien? Entonces, dependiendo de esto es que vamos a tomar las decisiones. Debemos de saber cuáles son las causas de ventilación difícil con mascarilla. Generalmente, cuando te cuesta trabajo es porque hay un error de técnica. Generalmente es por inexperiencia, la farmacología es deficiente, tenemos una posición inadecuada, hay que corregirlo. Puede ser también porque no sella bien la mascarilla. Tenemos vello facial, barba, no hay dientes, hay un cuerpo extraño, como por ejemplo una sonda nasogástrica que te esté estorbando, etc. En problemas con el equipo, a lo mejor la mascarilla no le queda bien, a lo mejor no tenemos los equipos adecuados, tenemos restricción ventilatoria, estos pacientes que tienen, por ejemplo, mucha obesidad, embarazo, que están muy distendidos del abdomen, etc., que tienen problemas de obstrucción en la vía aérea como edema, laringoespasmo, que tienen la lengua muy prominente, etcétera, pues también va a ser causa de dificultad. O también obstrucciones de la vía aérea baja, como por ejemplo cuerpos extraños, broncoespasmos, etcétera. Ahora, si tenemos un paciente donde ya detectamos que tiene predictores de dificultad y la cirugía es electiva, debemos de corregir los predictores, pero si es de urgencia, pues hay que corregir lo posible, ¿no?
En ambos casos, como ya tenemos predictores, sabemos que nos vamos a enfrentar a una ventilación difícil con mascarilla. Entonces esto le llamamos anticipado, ya sabíamos. Como ya sabemos, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda, ¿ok? Vamos a pedir ayuda y vamos a iniciar a ventilar ese paciente. Si la ventilación es adecuada, con un grado A de Concord, pues establecemos la vía aérea definitiva, es decir, lo intubamos, o una mascarilla laringea y listo, vigilamos y listo. Si ventila pero no muy bien, que sería un grado B o C de Concord, pues debemos de identificar la causa y corregirla. Ahora, si no ventila, un grado D de Concord, pues hay que identificar igual la causa y corregirla. Y aquí podemos detenernos y a lo mejor preguntarnos si es mejor despertar al paciente, ¿ok? Puede ser que sea momento mejor de detenernos y detener todo. Ahora, ya que identificamos la causa, vamos a ver cuáles son las causas. Yo les decía, la mayor parte es la técnica. Entonces podemos considerar cambiar de equipo, cambiar de mascarilla, utilizar apoyos como Guedel, cambiar a otra técnica, ajustar farmacología o cambiar de personal. También se vale pedirle a otra persona que lo ventile. Si tenemos problemas de restricción, hay que mejorar la posición del paciente, también la tuya. A lo mejor poner una sonda nasogástrica para quitar la distensión abdominal, usar dispositivos de apoyo. Si el problema es de sellado, por ejemplo, de barba, lo que podemos hacer es mojar la barba con solución fisiológica, ponerle lubricante o cubrir con plástico para que selle bien. O si tiene, por ejemplo, edentulia, pues no quitar las prótesis para evitar el colapso. O rellenar la boca con gasas o usar el tejido excedente. Ahorita vamos a ver una técnica para que selle bien. O optimizar la posición del médico o el paciente. Si es obstrucción, pues lo primero que debemos de hacer es optimizar la posición. Podemos realizar a lo mejor alguna aspiración, remover el objeto que está obstruyendo, por supuesto, ventilar con presión positiva. Y si ya corregimos y ventila, pues ahora sí establecemos una vía aérea definitiva y listo. Si no ventila, ahí lo que les digo, consideramos despertar al paciente. Podemos intentar ponerle una mascarilla laríngea, 2 intentos. Podemos hacer 3 intentos de intubación. Si no lo logramos, bueno, si lo logramos, pues ya ventila, ¿no? Pero si no lo logramos, estamos en una de las máximas pesadillas para todo anestesiólogo, que es una situación de no intubación, pero no ventilación. O sea, no lo puedo ventilar y tampoco lo puedo intubar. Si esta es la situación, pues debemos de establecer una vía aérea de emergencia y pues ya, ahí quedó, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no esperábamos que nos costara trabajo? No tiene predictores de dificultad, entonces pues el paciente ventila, no hay ningún problema. Pero si ventila mal o no ventila, pues ya nos estamos enfrentando a una ventilación difícil de mascarilla no anticipada, no lo esperábamos. Entonces, en ese momento solicitamos ayuda, identificamos la causa que ya vimos, no lo voy a repetir, identificamos causas, corregimos. Si ya ventila, pues ya, no hay problema. Pero si sigue sin ventilar, aquí debemos de considerar despertar al paciente, si es que es posible. Vamos a considerarlo. Podemos intentar poner mascarillas laríngeas o intentar intubar. Si no lo logramos, pues estamos igual en una situación de no intubación, no ventilación. Debemos establecer una vía aérea quirúrgica o bueno, una vía aérea invasiva, percutánea también. Y ya, listo. ¿Ok? ¿Cómo podemos mejorar el acceso a la vía aérea? Generalmente el 61% de la ventilación difícil con mascarilla corrige simplemente mejorando la posición, ya sea tuya o la del paciente. Con esto podemos hacer un eje imaginario que va desde el trago de la oreja hasta la escotadura esternal y debemos de poner el paciente en una rampa, es decir, en esta angulación, de tal manera que quede esta línea de la oreja a la escotadura esternal paralela al piso, ¿ya vieron? Con esto vamos a mejorar la ventilación del paciente y la ventilación adecuada, la posición correcta que debe tener el anestesiólogo. Si se fijan, debemos de estar un poquito inclinados hacia atrás, con el vector de fuerza hacia arriba y hacia nosotros para poder abrir la vía aérea, ¿no? Hacer la extensión cervical adecuada y mejorar nuestro centro de rotación para poder ventilar. ¿Cómo podemos alinear los ejes con una elevación cefálica? Vean cómo los ejes están muy separados entre sí, los 3 ejes, y al momento que nosotros hacemos una elevación cefálica, automáticamente se alinean de tal manera que esta línea de la oreja hacia la escotadura esternal queda paralela al piso, ¿ya vieron? Cuando esta línea entre la oreja y la escotadura queda paralela al piso,
podemos prácticamente garantizar que los ejes laríngeo y faríngeo ya están mucho más alineados para la visión y la vía aérea queda más abierta. Vean cómo este eje está inclinado así y cuando elevamos la vía aérea ya queda de la oreja a la escotadura esternal paralelo al piso. Vean este video, esta es una mesa quirúrgica que yo tengo donde trabajo, que tiene elevación cervical, elevación cefálica, perdón, independiente al resto del cuerpo, y vean cómo cuando elevo la cabeza, vean cómo se abre la vía aérea. Vean cómo automáticamente al elevar la cabeza, vean cómo se abre la vía aérea. ¿Ya vieron cómo se alinean los ejes? Solitos, no tengo que hacer nada más que elevar la cabeza. Entonces, es una muy buena técnica para ventilación. La otra es cómo agarramos la mascarilla. Tenemos el clásico agarre de C y E, ¿no? Haciendo una C y E. Tenemos la técnica de doble C y E con dos manos. Tenemos este tipo de agarre con los pulgares, donde hacemos presión, la mascarilla hace presión hacia la cara. Y tenemos la combinación donde hacemos presión hacia la cara, más una rotación de extensión cervical hacia atrás, ¿ok? Hacemos ese movimiento. Tenemos este otro tipo de agarre que es una presión con palmas para mejorar el sellado, sobre todo en pacientes con barba o con algún tipo de mal sellado, donde hacemos presión hacia la cara. Ajá. O tenemos este otro tipo de agarre que en Estados Unidos le llaman de face hugger, como el abrazacaras, como el del Alien, que haces una presión con tu índice y con tu pulgar hacia la cara y con tus otros 3 dedos haces una extensión cervical hacia atrás, ajá, para poder mejorar la ventilación. Por eso le llaman face hugger, porque debes de poner la mano justamente como los aliens, ¿no? Y también tenemos la técnica de rotación lateral. Podemos girar un poquito el cuello para poder ventilar. ¿Qué pasa con los pacientes que no tienen dientes? Fíjense esta técnica. Normalmente ponemos la mascarilla en la barbilla y aquí en el puente nasal, ¿verdad? Justamente aquí es donde ponemos la mascarilla. Pero en pacientes que no tienen dientes, lo que nos recomiendan es hacer un poco hacia atrás, hacia arriba de la cara la mascarilla. Ajá, recorrerla de tal manera que el sellado sea en la frente y en el borde de la encía inferior, para que el sellado pueda quedar muy bien. Y vemos cómo, vean, este tipo de sellado es este, y vemos cómo en este paciente que no tiene dientes, pues ya queda una ventilación mucho mejor. Ahora, otro tipo de ventilación que podemos hacer es girando la mascarilla o ventilación nasal. Vean cómo este paciente con obesidad y una super barba no se podía ventilar bien por aquí, entonces optaron por ventilarlo solamente por la nariz. ¿Cuáles son los algoritmos de intubación traqueal difícil? Ahora sí, perlas clínicas. Es una prevalencia muy variable, más o menos del 1 al 2% de la población quirúrgica, pero se dispara cuando tenemos alguna condición. Por ejemplo, 50% de los pacientes que tienen patología reumática cervical nos van a costar trabajo intubar, eso sin duda, es muchísimo. Pacientes, las principales causas de intubación traqueal difícil, pues es, uno, que hayamos evaluado mal la vía aérea, que tengamos errores en la técnica, que haya inexperiencia del personal. Esto es muy común, ¿no? Sobre todo nos toca mucho a los anestesiólogos ver que te llaman a intubar a urgencias o alguna otra área y te dicen, no, es que está dificilísimo, no sé qué, llegas tú y lo intubas fácil. ¿Por qué? Pues porque las personas ahí no tienen la experiencia suficiente, o porque su técnica era deficiente, o porque evaluaron mal la vía aérea, ¿no? Entonces, son las principales causas de enfrentarte a dificultades. Situaciones de emergencia propician difícil acceso. Nunca se apuren de manera innecesaria. Si es una emergencia, es una cirugía, el cirujano te está presionando, ya tienes que pasar al paciente. Sí, ok, pero es mejor asegurar la vía aérea. No te apures innecesariamente. Debemos acondicionarnos bien para tener un campo de visión adecuado. Ejecutar una técnica correcta, como les decía, es fundamental. Siempre debemos de solicitar ayuda, siempre que podamos, ¿ok? Y recuerden, el objetivo no es intubar, no se aferren. El objetivo es que el paciente ventile, ¿ok? Si tenemos un paciente que ventila, la llevamos de gana. El paciente está ventilando, no hay problema. Si no se puede intubar, vemos qué alternativa logramos, pero el objetivo no es intubar, no se aferren. Muchas veces me toca a veces con residentes, ¿no? Que quieren
a fuerza intubar y que quede y todo, y yo sí puedo. Tranquilo, tranquilo, o sea, el objetivo es que el paciente ventile. ¿Qué preparativos necesitamos? Se recomienda, por ejemplo, el uso de anticialogogos para evitar secreciones en la vía aérea, atropina, iosina, glucopirrolato, descongestivos nasales también ayudan, lidocaína en spray, en nebulización, lidocaína intravenosa, hidrocortisona, adrenalina, broncodilatadores para ayudarnos a abrir la vía aérea. Siempre tener un aspirador listo, conectado, y siempre utilizar guantes. Esto es básico, siempre utilizar guantes y a veces protección ocular de ser necesario. ¿Cuál es la triada de la muerte en vía aérea difícil? La hipoxemia, la hipercarbia y la acidosis, que una se fomenta a la otra, y esto nos lleva a una disfunción metabólica acelerada, que pues obviamente esto es lo que queremos evitar, ¿no? Tanto la hipoxemia como la hipercarbia. Vamos a ver a los conceptos ahora sí, lo que yo les decía. Están separados en la actualidad. No es lo mismo una laringoscopía difícil que una intubación difícil, ¿ok? La laringoscopía difícil se define como la imposibilidad de ver cuerdas vocales en una laringoscopía convencional bajo condiciones óptimas. La intubación difícil es aquella intubación que te requiere más de 3 intentos o que tardaste 10 minutos en intubarlo en manos expertas. Ojo, en manos expertas. La colocación de dispositivo supraglótico difícil es aquella que tiene presencia de predictores de colocación difícil de mascarilla laríngea o que su colocación requirió más de 2 intentos en manos expertas. Si tú le intentaste poner una mascarilla laríngea más de 2 veces, a eso lo consideras colocación de dispositivo supraglótico difícil. Y vía aérea invasiva difícil es aquella vía aérea en la que tenemos presencia de al menos un factor de dificultad para acceso percutáneo o quirúrgico. ¿Cuáles son los predictores de colocación difícil de mascarilla laríngea, de dispositivo supraglótico? Tenemos esta mnemotecnia que es RODS, que es troncos en inglés, que es restricción de la apertura oral. Estos pacientes que no abren la boca para nada, pues no vas a tener espacio para meterle una mascarilla laríngea, ¿no? Pacientes con obstrucción de la vía aérea alta, por ejemplo, por tumoración, con disrupción de la vía aérea, por ejemplo, por quemadura o por algún trauma, o pacientes con rigidez pulmonar, porque aunque le coloques la mascarilla laríngea, no lo vas a poder ventilar porque el pulmón está muy rígido, ¿ok? ¿Qué predictores de laringoscopía o intubación difícil hay? Tenemos la escala Lemon, que es ver externamente. Debemos de ver externamente, por ejemplo, este paciente que me tocó. Vean, este paciente ya sabíamos que iba a ser una laringoscopía de intubación difícil. Tiene un tumor, tiene una angina de Ludwig, tuvo un absceso dental que pues se fue recorriendo, se hizo un absceso que le tomó prácticamente la mitad de la cara. Vean cómo está todo hasta acá lleno de pus, todo esto. Entonces debemos de ver de manera externa al paciente. Debemos de evaluar la escala 3321, que ahorita la vamos a ver. El Malampati, por supuesto. Debemos de preguntarnos si hay algún tipo de obstrucción y la movilidad del cuello. ¿Ok? Esta es la escala Lemon. ¿Cuáles son los predictores de acceso invasivo difícil? Donde sabemos que inclusive ponerle una cricotiroidotomía nos va a costar trabajo también. Tomó prácticamente la mitad de la cara. Vean cómo está todo hasta acá lleno de pus, todo esto. Entonces debemos de ver de manera externa al paciente. Debemos de evaluar la escala 3321, que ahorita la vamos a ver. El Malampati, por supuesto. Debemos de preguntarnos si hay algún tipo de obstrucción y la movilidad del cuello. ¿Ok? Esta es la escala Lemon. ¿Cuáles son los predictores de acceso invasivo difícil? Donde sabemos que inclusive ponerle una cricotiroidotomía nos va a costar trabajo también. Esa es la escala, la mnemotecnia BANG, que es pacientes que tienen tendencia al sangrado, bleeding tendency, como este paciente, ¿no? Que obviamente si abordábamos aquí, pues iba a ser pus y sangre. Pacientes que tengan agitación, pacientes que tengan cicatrices en el cuello o deformidades del cuello, como por ejemplo el paciente con cicatriz de quemado que vimos en la diapositiva previa, y pacientes que tengan crecimientos anormales o crecimientos vasculares en la región, pues sabemos que nos va a costar trabajo establecer una vía aérea quirúrgica, ¿ok? Bien, ¿cuál es la escala 3321? La evaluación 3321 es muy buena porque nos permite predecir varias cosas. Lo primero es la apertura oral. Si tiene 3 dedos de apertura oral al menos,
nos va a hablar de cuánto espacio tenemos para acceder, cuánto tenemos disponible, ¿ok? Eso es lo que nos predice. Ahora, si tiene en la distancia mento-ioidea del mentón al hueso ioides, si tiene 3 dedos, nos va a hablar de la capacidad de deflectar la lengua. Cuando hacemos la laringoscopía, ¿qué tanta capacidad tenemos de hacer a un lado la lengua? Bueno, pues de esto nos va a hablar la distancia mento-ioidea. Y la distancia tiromentoniana nos va a hablar de la predicción en la localización de la laringe a la base de la lengua. Estos pacientes que dicen que tenemos la laringe muy alta, ¿no? La epiglotis muy alta y que nos va a costar trabajo hacerle la laringoscopía. Ahorita vamos a ver un ejemplo. De esto nos va a hablar la distancia tiromentoniana. Debe ser de más de 2 dedos, ¿ok? Entonces, y el 1 se refiere a la subluxación mandibular. Debe de tener la subluxación del cóndilo de la mandíbula debe ser de más de un dedo, ¿ok? Debemos de poner nuestro dedo, abrir la boca y si se subluxa más de un dedo o más, quiere decir que tenemos una buena capacidad de extender el piso oral y por lo tanto tenemos una buena apertura de la vía aérea. Aquí tenemos una comparación de las escalas predictoras de laringoscopía e intubación difícil. Hay un montón, por ejemplo está la escala de IPID, el índice predictor de intubación difícil, la escala de Wilson, la de El-Gansuri, Bellhaus-Doré, tenemos un montón. La más completa realmente es la del Gansuri porque incluye peso, incluye dentición del paciente, incluye si tiene antecedentes de intubación y bueno, pues es como la más completa, pero realmente todas las escalas tienen un buen porcentaje de predicción. ¿Cuál es la clasificación de Cormack para intubación? Ya estás haciendo la laringoscopía, ¿ok? Si ya estás haciendo la laringoscopía y tienes un grado 1 o un grado 2 de Cormack, pues la laringoscopía es fácil. Grado 1, pues vemos las cuerdas vocales en su totalidad, ¿no? Vemos toda la glotis, los cartílagos aritenoides, vemos aquí todo, absolutamente todo. Y grado 2A, pues sí vemos las cuerdas vocales, vemos los cartílagos, todo, pero no completo. Esta, por ejemplo, es un grado 1, ¿ok? Una laringoscopía restringida es aquella que cae en el grado 2B o en el grado 3A, que es cuando ya apenas vemos los cartílagos inferiores aquí de la glotis, o apenita los vemos aquí, pero ya prácticamente solamente vemos la epiglotis, ¿ok? Ya es una laringoscopía restringida. Y ya una laringoscopía difícil es aquella donde de plano no vemos para nada la glotis no se ve, solo se alcanza a ver aquí la epiglotis, o de plano no vemos ni la epiglotis. Ajá. Por ejemplo aquí, en esta, solamente, aquí se ve el esófago, pero vemos la epiglotis, nada, no se ve. Luego los residentes de primer grado, cuando empiezan a hacer sus primeras intubaciones, ven esto y dicen, ahí está la vía aérea, ¿no? Y pum, y entonces, pero pues no hay cuerdas vocales. Entonces, hay que tener cuidado con esto de la clasificación Cormack. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de colocación de tubo mediante guía? Cuando tenemos, por ejemplo, una clasificación de Cormack de 3A, se recomienda poner el tubo endotraqueal en J o en palo de golf. Vean cómo hace como una J, ¿ok? Vamos a ver aquí el video en una intubación que hice hace unos días, donde vean cómo hacemos primero la extensión con la maniobra de McGill, ajá, posición de olfateo, se hace la laringoscopía. Vean cómo este paciente tiene la laringe muy anterior, muy anterior, vean cómo tiene sus cartílagos muy protruidos. Entonces hacemos la laringoscopía y vemos cómo cuesta trabajo. Aquí hacemos una pequeña maniobra para abrir bien la vía aérea, ahí ya se alcanza a ver, ¿ok? Y vamos a poner el tubo, justamente como tenemos la laringe muy anterior, ponemos en J, ¿ok? Ponemos en J el tubo endotraqueal, hacemos la intubación, retiramos la guía y listo. Y de esta manera hacemos una intubación poco traumática y pues bastante efectiva, ¿vale? Esto funciona también para laringoscopías directas, laringoscopías convencionales.
Cuando tenemos un grado 3B, que solamente vemos la epiglotis, pero no alcanzamos a ver la glotis, ahí lo que podemos hacer es poner el tubo endotraqueal en gancho, ¿ok? Mejoramos, todavía angulamos más la punta para engancharnos literalmente a por debajo del epiglotis y poder introducir el tubo. Vean cómo en estos pacientes, como este paciente, por ejemplo, que tiene, cuando vemos que tiene lo que le llamamos la manzana de Adán, ¿no? Que la tiene muy salida, o sea, toda la parte del cartílago tiroides y el hueso ioides que está muy, muy protruido. Cuando hacemos una laringoscopía, en este paciente que no la tiene así, vean cómo la punta del laringoscopio queda perfectamente en la vallécula y podemos hacer una buena laringoscopía. Pero estos pacientes que tienen muy salido aquí, es muy común que la vallécula quede muy, muy anterior y entonces no vamos a alcanzar realmente a meter la pala del laringoscopio y por eso es que vamos a tener este tipo de Cormack, ¿no? Y en este tipo de pacientes pues nos va a ayudar mucho estas técnicas. Tenemos otras técnicas como por ejemplo la videolaringoscopía. Aquí estoy haciendo una intubación con un dispositivo que se llama GlideScope. Es un dispositivo que a mí me gusta mucho porque es muy poco traumático. Este es un paciente que es jinete de caballos de carrera y tuvo un accidente terrible. Entonces tenía toda la columna cervical instrumentada, tiene cero extensión cervical. Y no sé si se fijaron, pero la intubación la estamos haciendo sin moverle el cuello realmente. Entonces son técnicas que nos ayudan muchísimo en estos pacientes que no pueden extender el cuello para nada. Aquí tenemos un ejemplo de intubación con una mascarilla laringea, con la Ambu Aura 1. Esta mascarilla es muy buena para intubar. En este caso se hizo una intubación usando fibroscopio, ¿ok? Esta técnica es muy, muy buena porque también, si se fijan, este paciente el diagnóstico tiene una tumoración tiroidea, que ya le había tomado aquí una gran parte del cuello, tenía una ventilación complicada, se esperaba una laringoscopía difícil, entonces se decidieron por esta técnica de poner la mascarilla y luego se introduce el fibroscopio. Ahí se introduce un fibroscopio flexible, van introduciendo el fibroscopio, ahí se ve perfectamente bien la vía aérea, se dirige hacia ahí, ya estamos pasando la laringe, estamos ya en tráquea, ¿ok? Y ya que estamos en tráquea, se introduce el tubo, aquí vemos cómo ya el tubo van deslizándolo a través del fibroscopio, ya que estamos a la mitad de la tráquea, y ahí vamos retirando el fibroscopio, ¿ok? Ya está intubada la paciente. Ahora, una vez que está intubada, pues se asegura la vía aérea, se inflan los manguitos, y se retira. Bueno, ahí comprobamos que esté bien ventilado en los dos pulmones, ya se conecta el circuito, ¿ok? Y una vez que ya se confirmó la intubación y que está ventilando bien, se toma con las pinzas el tubo para que no se salga, se empuja un poquito mientras se saca la mascarilla laringea. Y listo. También tenemos opciones como la ventilación con tubo laríngeo, que es el combitubo. Este tubo nos permite ya sea intubar al paciente directamente, y aquí vemos como ya se fue a vía aérea, o se pone como si fuera mascarilla laríngea, se sella aquí el tubo, se sella el esófago, se sella aquí en la boca y tiene ventilación hacia acá como si fuera una mascarilla laríngea. Entonces tenemos esas dos posibilidades, por eso se llama combitubo. ¿Cuál es el algoritmo de dificultad en la vía aérea anticipada de la ASA? Si tenemos un paciente que ya sabemos que nos pueda, bueno, si no tenemos predictores, hacemos una inducción anestésica, se intuba y ya, no hay problema. Si sí tenemos predictores de ventilación difícil o de colocación de mascarilla, etc., si tenemos predictores, pues si sí tenemos predictores, hacemos nos preguntamos otras cosas, como por ejemplo si tiene riesgo de aspiración, si tiene riesgo de desaturación rápida. Si no tiene ninguno de estos riesgos,
Si no tiene predictores, hacemos una inducción normal o ponemos una mascarilla y listo. Si sí tiene predictores, si tiene riesgo de aspiración o tiene riesgo de desaturación rápida, lo que hacemos es que podemos buscar alternativas a la vía aérea. Siempre pregúntense también eso. Realmente, si tenemos alternativas, por ejemplo, podemos, en lugar de anestesiar a ese paciente con anestesia general, a lo mejor vale la pena mejor ponerle un bloqueo. A lo mejor vale la pena hacer ese procedimiento con anestesia local. A lo mejor vale la pena hacer una intubación con paciente despierto, ¿no? Si tenemos muchos predictores, si tenemos riesgo de aspiración, si tenemos riesgo de saturación rápida, pues mejor buscar alternativas. Ahora, si realmente ya buscamos alternativas y fallamos, lo que podemos hacer es posponer el caso también o establecer una vía aérea de emergencia. También podemos hacer intentos de ventilación alternativos mientras se prepara la vía aérea invasiva. Actualmente la Anesthesia Patient Safety Foundation, que es la fundación de seguridad en el paciente en la anestesia, en sus guías de práctica del 2022, dividen los algoritmos en 3 partes. La primera parte es una herramienta que nos va a ayudar a tomar decisiones previo al manejo de la vía aérea. Lo que nos dice básicamente es que cualquier factor de riesgo por sí mismo puede ser clínicamente importante y debemos de preguntarnos si realmente vale la pena manejar esa vía aérea o debemos de buscar alternativas. Si debemos de entrar a esa vía aérea, bueno, pues entonces vamos a la segunda parte, que es, podemos preguntarnos si ese paciente vale la pena hacer una técnica con paciente despierto, una intubación con paciente despierto, o si podemos hacer una vía aérea invasiva electiva inclusive, o sea, que el paciente entre a quirófano con una cricotiroidotomía o con una traqueostomía previa, ¿no? Que no sea una vía aérea de emergencia. Y en la parte 3, pues ya aquí nos habla de lo que es el manejo de la vía aérea bajo inducción anestésica, un paciente que ya está anestesiado y pues es básicamente el algoritmo que ya conocemos, que es preoxigenar al paciente, inducirlo a la anestesia. Si el plan es exitoso, pues una intubación y todo normal. Si el paciente está ventilando bien, pues no hay ningún problema, podemos considerar pedir ayuda. Y aquí lo que nos dice es la regla de 3 más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es la técnica de 3 más 1 es ir intercambiando de técnicas con 3 intentos, más 1 hecho por alguien más experimentado. Por ejemplo, ventilamos a un paciente con mascarilla facial, ¿ok? Intentamos 3 veces ponerle una mascarilla laringea. Si yo no pude 3 veces, puede intentarlo alguien más experimentado que yo una 4ª vez. Si no se pudo, lo que hacemos es que intentamos intubar la vía 3 veces. Y si no, pues puede intentarlo alguien más experimentado una 4ª vez y así. Esta es una aproximación, más o menos este es el algoritmo. Y también pues está la posibilidad siempre de establecer una vía aérea de emergencia, que aquí ya consideran inclusive el ECMO, ¿no? La ventilación con ECMO, con membrana extracorpórea. Ahora, ¿cuáles son las guías para intubación de vía aérea no anticipada? La Difficult Airway Society, la Sociedad para la Vía Aérea Difícil, nos habla de estos planes, que es el plan A, que básicamente es mascarilla facial e intubación traqueal. Hacemos una laringoscopía normal, como siempre lo hacemos, tuvimos éxito, listo, se acabó. Hicimos la laringoscopía, pero no pudimos intubar al paciente. Entonces nuestro plan B es, ya no lo pudimos intubar, pero podemos ponerle a lo mejor una mascarilla laringea. Si sí se la pudimos poner, ahí nos debemos de detener y pensar, ¿valdrá la pena mejor detener este caso? Porque ahorita sí lo estoy ventilando. Entonces, el paciente está seguro. ¿Valdrá la pena detenernos y suspender la cirugía? Puede ser, hay que preguntarlo. Si no, pues podemos considerar a lo mejor, ya tenemos la mascarilla laringea, a lo mejor podemos intentar intubarlo, ¿no? O podemos continuar la cirugía sin intubar, es decir, dejarle la mascarilla laringea, si es que es posible,
A lo mejor es una cirugía sencilla, de corta duración, pues ya le dejamos la mascarilla y listo. O prepararnos para a lo mejor establecer una vía aérea de emergencia, ¿ok? Ahora, no lo pudimos intubar, tampoco le pudimos poner una mascarilla laríngea. Debemos de intentar ventilarlo otra vez con mascarilla facial. El chiste es que el paciente ventile, recuerden eso. Entonces, ya no lo pudimos intubar, no le pudimos poner la mascarilla laríngea, pero sí podemos ventilarlo con mascarilla. Entonces, cuando esto pasa, mejor despertamos al paciente. Ahí muere. Si no podemos despertar al paciente por la situación o no ventila tampoco con la mascarilla facial, estamos en una situación de no intubar, no ventilar, y aquí ya vamos al plan D, que es una vía aérea invasiva. Ahora sí, una vía aérea de emergencia. Este es el algoritmo, nada más que un poquito más detallado, donde nos dicen qué hacer en cada plan. Por ejemplo, cuando estamos en la ventilación facial, debemos de mejorar la posición cefálica y cervical, preoxigenar bien al paciente, tener un buen bloqueo neuromuscular, hacer laringoscopía máximo, recuerden 3 intentos, más 1 hecho por alguien más experimentado. Podemos hacer maniobras de manipulación de la vía aérea, ¿no? La maniobra de burp o maniobras de manipulación de laringe. Utilizar, por ejemplo, recursos como el boogie, que es un estilete, una guía para la intubación. Remover presión cricoidea, mantener la oxigenación. Si tenemos éxito, pues listo, ya lo intubamos. Si no, debemos de declarar una intubación fallida, irnos al plan B. Se nos recomienda usar mascarillas laríngeas de segunda generación. Si no queda, podemos cambiar de tamaño de mascarilla y siempre oxigenar y ventilar. Si no pudimos poner, entonces declaramos intubación fallida, declaramos ventilación con dispositivo supraglótico fallido, y si es imposible ventilar ya con mascarilla facial, debemos de hacer un intento final y usar técnicas con más personas, y debemos de declarar, si es que no lo podemos ventilar, pues una situación de no intubación, no ventilación. Por lo tanto, pues ya debemos de hacer un acceso cervical frontal de emergencia. El algoritmo de vía aérea no anticipada de la Asociación de la India, que está bueno, es un algoritmo que ha cobrado más relevancia en los últimos años. Para empezar, pues dice pedir ayuda en todo momento. Vamos a ver esto de pedir ayuda en todo momento. Entonces, esto es cuando no esperábamos que nos costara trabajo, es no anticipado, ¿ok? Tienes un paciente que dices, me va a costar, no me va a costar trabajo intubarlo, lo pasas a quirófano, haces la laringoscopía y listo. Ahora, haces la laringoscopía y no lo intubaste. ¿Qué debes de hacer? Debes de continuar ventilando al paciente. Se recomienda oxígeno al 100% de 5 a 15 litros por minuto. Mejoras la posición, puedes hacer maniobras de manipulación laríngea, usar estilete, usar boogie. Debes de considerar cambiar de equipo, cambiar de personal, llamarle a alguien más. Y debes de hacer un segundo intento si la saturación es más de 95. Si la situación te lo permite, pues lo intubas y listo. Ahora, no lo pudiste intubar, volviste a fallar. Debes de mantener la profundidad anestésica, debes de vigilar el estado hemodinámico, que no se te deteriore ese paciente, debes de continuar ventilando a ese paciente con oxígeno, vuelves a considerar cambiar de equipo, de técnica, de personal, optimizar las situaciones y haces un tercer intento si tu saturación te lo permite. Si tienes... Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Einar Mújica y vamos a hablar sobre algoritmos y planes de manejo. Si no pudimos poner quirófano, pues lo intubas y listo. Ahora, no lo pudiste intubar, volviste a fallar. Debes de mantener la profundidad anestésica, debes de vigilar el estado hemodinámico, que no se te deteriore ese paciente, debes de continuar ventilando a ese paciente con oxígeno, vuelves a considerar cambiar de equipo, de técnica, de personal, optimizar las situaciones y haces un tercer intento si tu saturación te lo permite. Si tienes éxito, pues ya lo hiciste. Si después del tercer intento fallaste, debes de declarar una intubación fallida. Entonces aquí
Debes de continuar ventilando, utilizar una mascarilla laríngea de segunda generación. Debes de continuar ventilando a ese paciente con oxígeno. Vuelves a considerar cambiar de equipo, de técnica, de personal, optimizar las situaciones y haces un tercer intento si tu saturación te lo permite. Si tienes éxito, pues ya lo hiciste. Si después del tercer intento fallaste, debes de declarar una intubación fallida. Entonces aquí debes de continuar ventilando, utilizar una mascarilla laríngea de segunda generación. Si ya lo lograste, confirmas con CO2 y listo, ya lo hiciste. Aquí igual debes de considerar lo mismo. Despertar al paciente, parar todo, continuar con la mascarilla laríngea si es que es posible, intentar una intubación mediante la mascarilla laríngea, puedes usar fibrobroncoscopio como el video que vimos o un posible abordaje quirúrgico de vía aérea. Vamos a prepararnos. Ahora, ya intentaste poner la mascarilla laríngea, pero fallaste, no pudiste. Debes de continuar ventilando al paciente. Haces un segundo intento si tu saturación te lo permite. Si ya lo lograste, lo mismo. Pero si fallaste, igual debes de considerar cambiar de técnica, de personal, vigilar el estado hemodinámico, muy importante. Continuar ventilando. Aquí ya declaras una ventilación con dispositivo supraglótico fallido. Y entonces debes de prepararte para posible abordaje de emergencia. No lo pudiste intubar, no le pudiste poner mascarilla laríngea, ve pidiendo el equipo porque probablemente vayas a necesitar un abordaje de emergencia. Continúas ventilando, si ventila con mascarilla y es una cirugía electiva, mejor despierta al paciente para todo y considera otra técnica, anestesia regional, local, intubación con paciente experto, cualquier otra alternativa. Si es una cirugía de emergencia y no puedes suspender el procedimiento, lo que debes de hacer entonces es, vamos a optimizar la profundidad anestésica, mejora el bloqueo neuromuscular, mejoras la estabilidad hemodinámica, declaras una situación de no intubar, no ventilar y te preparas para un abordaje quirúrgico. Debes de continuar ventilando, aunque no ventile el paciente, tú debes de intentar ventilar con oxígeno al 5 al 10%, con oxígeno 5 a 10 litros y realizar cricotiroidotomía de aguja, de cánula amplia o quirúrgica o traqueostomía, ¿vale? Ok, ahora, cuando tenemos un paciente que no ventila, que no intuba, que no puedes intubar, pues haces una vía aérea invasiva de emergencia. El protocolo de la DAS nos dice que nos recomienda el acceso frontal por cuello con una cricotiroidotomía. Pedimos un bisturí de número 10, un buggy, un tubo, generalmente pedimos un tubo del 6 y así es como hacemos la cricotiroidotomía. ¿Okay? Aquí está la técnica y este es el equipo generalmente que podemos utilizar. Ahora, el cuidado de la vía aérea no solamente implica la ventilación en el preoperatorio y en el transoperatorio. Un bisturí de número 10, un buggy, un tubo, generalmente pedimos un tubo del 6 y así es como hacemos la cricotiroidotomía. ¿Okay? Aquí está la técnica y este es el equipo generalmente que podemos utilizar. Ahora, el cuidado de la vía aérea no solamente implica la ventilación en el preoperatorio y en el transoperatorio, también en el postoperatorio. Cuando vamos a finalizar ya la anestesia, debemos de preguntarnos siempre si el paciente se encuentra en posibilidad de extubarse sin riesgo, ¿ok? Si existe edema periglótico, lesión tisular, alteración anatómica, restricción ventilatoria, pues hay que preguntarnos si es seguro extubarlo. Siempre hay que pedir ayuda y prepararnos previamente a la extubación según nuestro plan. No hay que extubar hasta tener una buena ventilación y con criterios clínicos y espirométricos adecuados. Se puede inclusive intentar extubar al paciente ya despierto. Debemos de tener un monitoreo muy estrecho en el área de recuperación anestésica y siempre recuerden referir en las notas médicas que ese paciente te costó trabajo para que otros anestesiólogos pues sepan, ¿no? Y avisarle al familiar y a los pacientes
También para que en futuras ocasiones digan, yo tengo antecedente de que les costó trabajo intubarme, ¿no? Por ejemplo. Hay algunas guías de extubación. La Difficult Airway Society nos dice que todo esto va a depender de el riesgo del paciente. El paso 1 es hacer un plan de extubación. El plan de extubación tiene que ver con los factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, por ejemplo, ya sabemos que tiene una vía aérea difícil o tiene trauma en la vía aérea o sangrado o algún deterioro o tiene restricción de la vía o obesidad o alguna situación, pues ya sabemos que tiene riesgo. O si tiene riesgos generales, por ejemplo, un paciente con inestabilidad metabólica, respiratoria, cardiovascular, pues son también riesgos, ¿no? Son pacientes que no vamos a poder extubar. Entonces, el paso 2, pues es prepararnos para la extubación. ¿Cómo nos vamos a preparar? Debemos de optimizar las condiciones del paciente, optimizarlo cardiovascularmente, respiratoriamente, metabólicamente, etcétera, y optimizar otras cosas, como por ejemplo el equipo, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Y vamos a clasificar a los pacientes de acuerdo a su riesgo, si tenemos bajo riesgo o tenemos riesgo, ¿ok? Bajo riesgo pues son pacientes que vienen en ayuno, no tienen riesgo de aspiración, son vías aéreas no complicadas, no tienen realmente riesgos, pues los extubamos, no hay problema. Si tienen riesgos, aquí ya debemos de considerar que a lo mejor puede ser que su capacidad para oxigenar no sea segura y puede ser que los tengamos que reintubar. ¿Estamos? Ahora, si nos costó trabajo intubarlos, reintubarlos seguramente nos va a costar más trabajo. Entonces el paso 3, pues hacemos la extubación. Si tiene bajo riesgo no hay problema, y si tiene riesgo, pues aquí ya debemos de tomar algunas medidas. Por ejemplo, tener una buena analgesia, hacer una transferencia adecuada hacia el área de recuperación, mantener siempre con oxígeno a ese paciente, bien monitorizado, bien observado, y tener medidas precautorias para que no tenga ningún problema y siempre prepararnos para una posible reintubación. Hay algoritmos de postextubación donde, por ejemplo, sabemos que si tiene estridor postextubación o alguna afectación intrínseca, es muy probable que vayamos a necesitar una reintubación. Debemos de hacer una estrategia, entonces generalmente se recomienda un tratamiento antiedema usando dexametasona de 0.04 a 0.06 miligramos por kilo de peso, vía intravenosa, y debemos de hacer un test de fuga si el paciente tiene una fuga menor a 15.5% del volumen tidal. Sabemos que nuestra posibilidad de intubación, de reintubar a este paciente es de alrededor del 24%. Si esto es así, pues lo que debemos hacer es demorar la extubación. Ojo, si tú no puedes extubar a un paciente, mejor mándalo a terapia intensiva para demorar la extubación y que esté en mejores condiciones de extubarlo. Debemos de tener equipo preparado, fibroscopio, mascarillas, equipos posiblemente para hacer una traqueostomía, ventilar con FiO2 al 100%, soporte ventilatorio, etcétera, etcétera. Siempre debemos de estar preparados para una posible reintubación y podemos extubar un paciente si no tenemos edema, si los reflejos protectores están conservados, si tenemos una buena ventilación. Así que, pues es lo que podemos hacer. Ahora, podemos también usar técnicas como, por ejemplo, la nebulización con adrenalina, la nebulización con dexametasona, utilizar algunos fármacos antiinflamatorios, etc. ¿Cómo podemos organizar un carrito de la vía aérea? Este es como lo tenemos organizado en el hospital. Plan A, plan B, plan C, ¿no? Plan A, pues sabemos que es intubar. La laringoscopía, intubas, no hay ningún problema. No pudiste intubar, ahora sí, ahí usamos mascarillas laríngeas. No pudiste poner mascarillas laríngeas, volvemos a ventilación con mascarilla y despertamos al paciente. De no ser posible, pues entonces usamos una vía aérea quirúrgica. Además, en el carrito, además de estos cajones, tenemos a un lado estiletes, ¿no? Tenemos buggies, equipo auxiliar. De este lado tenemos otros equipos como una rampa para elevar la cabeza, elevar el tórax, algunos otros accesorios, y tenemos equipos de videolaringoscopía y de fibroscopía.
Actualmente está cobrando mucha relevancia el uso del ultrasonido para valoración en el manejo de la vía aérea. ¿Por qué? Porque el ultrasonido pues, es muy preciso para evaluar la vía aérea. Cada vez tenemos mejores predicciones de calibre, entonces podemos saber qué tubo de calibre le queda mejor a este paciente. Podemos confirmar la correcta colocación del tubo cuando ya hicimos la intubación. Podemos predecir si va a tener edema laringeo post-extubación. Podemos preparar también al paciente como una guía para hacer una cricotiroidotomía o o métodos invasivos. O también podemos detectar anomalías en cuerdas vocales. Para todo esto nos sirve el ultrasonido. Así es como se pone el transductor para valorar las diferentes áreas de la vía aérea. Ponemos el transductor así para valorar el espacio suprayoideo, que nos va a dar la valoración del espacio oral, en la cavidad oral. Lo ponemos de esta manera para evaluar el espacio tiroideo, que nos va a dar la identificación del epiglotis. Podemos valorar también aquí en el cartílago tiroides la función de las cuerdas vocales y ponerlo así o así para la identificación de la membrana cricotiroidea, sobre todo para hacer procedimientos invasivos. Y en la parte infracricoidea podemos hacer pues, una valoración de confirmar que el tubo endotraqueal está correctamente colocado. Existen estudios actuales de inteligencia artificial donde la inteligencia artificial te puede predecir si un paciente va a tener vía aérea difícil. En este estudio, por ejemplo, utilizaron 200 pacientes para cirugía electiva y pusieron anestesiólogos con más de 3 años de experiencia y estos anestesiólogos evaluaron la vía aérea de los pacientes de acuerdo a nuestras escalas y luego se le enseñó a la máquina a recopilar datos de rostro y de cuello y se comparó contra las valoraciones de los anestesiólogos y la máquina, la inteligencia artificial, tuvo un valor predictivo de más o menos el 80%, que es bastante alto. Entonces, es posible que en un futuro cercano podamos desarrollar inteligencia artificial para evaluar la vía aérea con un buen índice de predictibilidad de dificultad, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo. Conclusiones, ya para acabar. En la vía aérea es muy importante hacer una evaluación correcta y exhaustiva. Nunca debemos de correr riesgos innecesarios. Debemos de tener siempre liderazgo en sala. Nosotros somos los líderes de quirófano y nosotros debemos de hacer uso del personal disponible. Si tú estás solo, porque generalmente el anestesiólogo está solo, haz uso de los enfermeros, el cirujano, de quien esté, para guiarlos y que te puedan auxiliar de la mejor manera. Siempre pedir ayuda. Debes de tener listo equipos de apoyo, alternativas a tu manejo. Contar con medicamentos que puedan revertir tu anestesia también es importante. Y siempre consideren suspender la cirugía, Si no está el paciente en condiciones, si tú no tienes el equipo adecuado, si no tienes los fármacos necesarios, si no tienes la experiencia, pide ayuda o suspende o difiere la cirugía hasta que tengas las condiciones adecuadas. Debes de optar siempre por las técnicas que más dominas y nunca debes de perder de vista que el objetivo no es intubar, el objetivo es que el paciente ventile. Un paciente que ventila es un paciente vivo, ¿ok? Entonces es muy importante. Básicamente estas son las conclusiones. Muchas gracias. Soy el Dr. Einar Mújica. Me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran por mi nombre o como el Dr. Geek. Y